El tallo de mi copa de vino estaba fresco en mi mano cuando mi padre dio un golpecito a su cuchara contra el cristal y, brillante como un locutor de estadio, dijo: «Damas y caballeros, aquí está la mayor metedura de pata de nuestra familia». No ocultó la sonrisa. Quería que todo el salón de la iglesia lo oyera. Cada tía de Evelyn, cada amigo de la escuela secundaria con botas, cada antiguo compañero de fútbol de mis hermanos. La risa llegó rápida, rebotando en los paneles de madera. Cerca del pastel de hoja una silla raspó, un invitado se levantó a medias. «Espera», dijo con la voz quebrada. El aire se tensó como antes de una tormenta. Dejé que la copa tocara mis labios, pero no bebí. He aprendido el valor del silencio. He aprendido la misericordia del tiempo. La organista había guardado sus himnos, pero el salón todavía olía a café y barbacoa pulida. Flotando desde el aparcamiento, rosas trituradas en un suelo pegajoso. La noche de Texas presionó su calor contra las ventanas. Las luces de hadas hicieron halos de extraños. Mi hermano, con un smoking alquilado, pavoneaba entre las mesas, recogiendo palmadas como si hubiera anotado un touchdown más en el último cuarto. Mi hermana brillaba junto a su nueva suegra, Iglesia, sonrisa perfecta. A papá le encantaba un micrófono. No lo necesitaba. Su voz se oía como la de un entrenador después de años de noches de viernes. Levantó su copa, asintió hacia los novios. El novio se calló. Les dio 9 palabras de sentimiento, y como la forma de su alegría requería un sacrificio, se volvió hacia mí. «Esta», dijo señalando con su copa. «Mi hija menor, ella siempre ha estado bien». La pausa era teatral. Reunió a una audiencia que ya era suya. «Bendita sea», sonrió. «La mayor metedura de pata de nuestra familia». El amigo de mi hermano trenzó su pelo. Una prima se tapó la boca. Alguien silbó. Podría haberme levantado y leído las citas, nombrado los despliegues contados de los barcos contra el silencio que sigue a cada regreso. Podría haber puesto mi rango sobre la mesa junto a los tenedores de plástico. Pero hay una manera de ganar que deja a todos más pequeños y una manera de ganar que cambia el aire. Me quedé en mi asiento. Dejé que mi mandíbula se relajara. El aire acondicionado se encendió con ese familiar traqueteo de agosto. La condensación se deslizó por el vaso de papá. Todavía era un hombre apuesto. Hombros cuadrados, postura de entrenador, una barriga que significaba bien. De niño, nos había llevado a través de los drive-thrus de Sonic a los partidos de fútbol americano, al mismo banco cada domingo. Creía en el esfuerzo y en ganar. Creía en contar una historia en voz alta hasta que se convirtiera en la única que la gente recordara. Contó muchas historias sobre mí. ¿Recordáis el segundo año?, retumbó trotando un paso como si fuera a jugar una jugada. Esta chica hizo una prueba de atletismo, tropezó con la primera valla, se levantó de inmediato y terminó en último lugar. Bendita sea, risas. Lo estaba reescribiendo mientras hablaba. En mi memoria, terminé en la mitad del paquete, pero las narrativas son ríos, y él tenía las malditas llaves. La boca de mamá se apretó en esa sonrisa tímida que usaba cuando no estaba de acuerdo, pero no quería estropear las cosas. Mi hermana colocó su ramo de flores como un escudo. La esposa de un diácono deslizó su mirada de mí al mantel, como si la amabilidad fuera contagiosa y ella pudiera contagiarse en el momento equivocado. Puse mi copa de vino sobre el paño blanco con flores de maíz azules impresas en el borde y noté un anillo de agua que se extendía. Moví la copa. Los viejos hábitos contienen el derrame, contienen la situación. Siguió adelante porque una multitud es un horno y él había encontrado leña seca. Se fue de la ciudad por impulso, dijo, se apuntó a saber Dios que, como si fuera un campamento de verano. Pensamos que volvería en 2 semanas pidiendo su habitación. Meneó la cabeza, benévolo de la manera en que los hombres son benévolos cuando están seguros de que tienen razón. Pero bueno, está aquí esta noche. Eso cuenta para algo. Hizo que sonara como si hubiera vuelto a casa con los bolsillos vacíos en una maleta de errores. El hombre junto al pastel se enderezó ahora, con una mano en su silla, la boca entreabierta para una palabra que no había elegido. Llevaba un smoking blanco. Incluso en el borde de mi visión, conocía el peso de esa tela, la forma en que se asienta sobre tus hombros como la verdad.
Mi columna vertebral lo supo antes que mis ojos lo que estaba a punto de suceder en la sala. Papá, dijo mi hermano, riéndose a medias tirando de su manga. Estaba disfrutando del espectáculo, pero había aprendido la etiqueta de mamá sobre los techos. Hay una altura de crueldad que la gente respetable observa. Papá lo apartó con la facilidad afectuosa reservada a los hijos que nunca tienen que disculparse. Escuchen, dijo por encima del murmullo. Amo a todos mis hijos, incluso a esta. La bufonada le sirvió de cobertura. Ella simplemente nunca se decidió a hacer algo. Mi pulso se ralentizó. Esa vieja sensación como los segundos antes de una explosión cuando el mundo se aprieta hasta un punto y luego se ensancha hasta el horizonte se extendió por mi pecho. Pensé en la arena como vidrio molido en Faluya, en salas de máquinas calientes como el infierno, en cartas con líneas disputadas y briefings que parecían el tiempo para las tempestades. Pensé en los nombres que llevo bajo mi esternón, invisibles cuando llevo un vestido. Y entonces el hombre de blanco se aclaró la garganta. Espera, dijo no en voz alta, sino con un tono que abría puertas. Otro hombre a su lado se giró. Un zapato plateado brilló debajo de su silla. Afuera, el cuerno de un tren sonó solitario. Papá miró molesto por la interrupción, y luego se volvió hacia la sala para terminar su acto. Tenía una frase final. Podía verla formándose. Bendeciría a la pareja, envolvería el insulto en una cinta, lo llamaría broma y se iría a dormir como un hombre honrado. Levanté mi copa y finalmente tomé un sorbo. El vino era dulce de presupuesto eclesiástico, pero me estabilizó la mano. Crucé la mirada con mamá. Me dio un leve asentimiento. Permiso, disculpa, oración. La sala se inclinaba, un barco atrapado por un nuevo viento. Espera, repitió el hombre y las sillas empezaron a raspar. Volví a poner mi copa sobre las flores de maíz y doblé mi servilleta en un cuadrado ordenado. Mis manos, que han sostenido vidas y firmas y banderas, no temblaron. No hablé. Todavía no a veces, lo más sagrado que puedes hacer es dejar que un momento se escuche a sí mismo. Había crecido en ese mismo pueblo, el que tenía una sola escuela secundaria donde los partidos de fútbol americano eran el latido de los viernes por la noche, donde el Dairy Queen era a la vez un punto de referencia y un lugar de reunión. Todavía puedo oír el eco de las botas en las gradas de metal. El nombre de mi hermano retumbando en el altavoz como mariscal de campo, papá orgulloso en las gradas con ambos brazos levantados como si él mismo hubiera lanzado el touchdown. Para mí la infancia fue un tipo diferente de estadio. Era la chica que lo intentaba. Todos los deportes tropezando con vallas, deslizándose en bases, fallando en partidos de baloncesto. En casa, esos momentos nunca terminaban. Papá los revivía en las barbacoas. Picnic familiares, comidas campestres de la iglesia, convirtiendo cada tropiezo en comedia. Bendita sea, decía, sacudiendo la cabeza con fingida lástima. Mi pequeña metedura de pata, siempre intentándolo, nunca lográndolo del todo. Los adultos reían. Yo también reía, en aquel entonces. Porque los niños aprenden pronto que reírse con ellos es más seguro que estar aparte. Pero en la cama por la noche, miraba el ventilador de techo y me susurraba promesas a mí misma. No iba a ser el chiste para siempre. No iba a ser la sombra que seguía la gloria de mi hermano y la perfección de mi hermana. Las cenas de acción de gracias eran ensayos para la humillación. Papá tallaba el pavó, se servía un vaso de té dulce y se lanzaba a contar historias. Los trofeos de fútbol de mi hermano, la nota perfecta de mi hermana, el chico con el que salía, cuya familia era dueña de medio pueblo. Luego su mirada se posaba en mí. Esta está bien, todavía lo está descubriendo, una pausa, una sonrisa irónica, pero la queremos de todos modos. La mesa se reía como si todo fuera diversión. Mis mejillas ardían más que el horno. Una vez, cuando tenía 13 años, intenté mostrarle mi proyecto de ciencias. Circuitos cuidadosamente cableados que encendían bombillas en secuencia. Dio golpecitos al tablero sin apenas mirar. Está bien, cariño, pero nunca superarás los trofeos de tu hermano. Llevé el proyecto de vuelta a mi habitación, las bombillas parpadeando en mis manos, y juré que algún día construiría algo más brillante que cualquier luz de estadio bajo la cual hubiera animado. En la iglesia, el predicador hablaba de talentos y dones. Mi talento, la gente asumía,
era la resiliencia. Era la chica que se lo tomaba con calma, que podía reírse de sí misma. Nadie se dio cuenta de que cada risa cavaba una zanja más profunda. Llevaba esas zanjas como medallas que nadie más podía ver. La escuela secundaria trajo más de lo mismo. Los profesores adoraban a mi hermana, que era educada, guapa y estaba destinada a la corte de la fiesta de bienvenida. Los entrenadores adoraban a mi hermano, que podía lanzar un balón 50 yardas bajo presión. Yo era la que ponían cuando el marcador ya estaba decidido. Papá aplaudía fuerte de todos modos, pero era el aplauso de la obligación, no del orgullo. Recuerdo estar fuera del gimnasio después de un partido, el aire nocturno, el neón fresco zumbando sobre mi cabeza. Mi hermano salió con sus compañeros dándose palmadas en la espalda, la risa se derramaba en el aparcamiento. Papá corrió hacia él, le puso un brazo sobre el hombro, radiante. Yo me quedé en la puerta, raspando el pavimento con las zapatillas, esperando. Papá se giró, finalmente me vio y dijo: «Encontrarás tu cosa, cariño». Quizás las animadoras. Se me apretó la garganta. Quería gritar que ya había encontrado mi cosa, que estaba trabajando más duro que nadie, pero las palabras nunca salieron de mis labios. No es que odiara a mi familia. Los quería de la manera en que los niños están programados para amar incluso a quienes los hieren. Pero el amor se enredaba con la decepción, el resentimiento, el anhelo. Quería la aprobación de mi padre más que el oxígeno. Y cada risa que él se ganaba a mi costa era un aliento más retenido. A los 17 años, había dominado el silencio. Dejaba que las bromas pasaran de largo. Dejaba que los apodos metedura de pata, torpe, nuestra pequeña causa perdida, se pegaran como cardos a mis mangas. Por fuera sonreía. Por dentro afilaba cada palabra en una cuchilla. Empecé a correr antes del amanecer, no para atletismo, sino para mí. Hice flexiones hasta que mis brazos temblaron. Leí sobre historia militar cuando otros hojeaban revistas de moda. En algún lugar entre las vueltas alrededor del campo de fútbol y las biografías de los almirantes de la Marina, sentí que una brújula hacía clic. Aún así guardé ese secreto. Papá se habría reído. La Marina, tú cariño, ni siquiera puedes mantener tu habitación limpia. Así que doblé el sueño en silencio, una semilla esperando en tierra seca. Años después, cuando firmé esos papeles de alistamiento, el reclutador preguntó por qué. Pensé en el ventilador de techo girando sobre las promesas susurradas de una niña. Pensé en las mesas de acción de gracias y las bromas que sabían a ceniza. Pensé en el neón zumbando sobre un gimnasio, en el brazo orgulloso de papá alrededor de alguien más. No le dije todo eso al reclutador. Solo dije que necesitaba demostrar algo. Pero esas noches de infancia, esas humillaciones de pueblo pequeño nunca me abandonaron. Cabalgaron conmigo como pasajeros silenciosos, dando forma al acero de mi columna vertebral. Cada risa que una vez me doblegó, un día me levantaría más alto. Simplemente no sabía cuánto más alto todavía. El campamento de entrenamiento no se preocupaba por quién era tu padre o si eras la metedura de pata de la familia. Le importaba el sudor, si tu cuerpo obedecía cuando te gritaban, cuánta fuerza de voluntad podías sacar cuando tus brazos eran gelatina y tus pulmones ardían como fuego. La primera mañana que estuve en fila a las 0500 con un corte de pelo todavía picándome el cuero cabelludo, viendo el sol desangrarse en el horizonte, pensé, por fin, aquí hay un lugar donde nadie se ríe cuando caes. Simplemente te hacen volver a levantarte. Me levanté una y otra vez. Flexiones sobre asfalto hasta que la piel de mis palmas se sintió como cuero crudo. Vueltas alrededor del cuartel hasta que las ampollas se abrieron. Nunca lo lograrás, la voz de papá se reproducía en mi cabeza cada vez que pensaba en rendirme. Y me impulsó más fuerte que cualquier instructor de campo. La Marina se convirtió en mi fragua. Aprendí a llevar peso que no era solo mío. Mochilas, equipo, las vidas del marinero a mi lado. Aprendí que el silencio no era debilidad, era control. Y cuando llegaron las órdenes para mi primer despliegue, firmé sin dudar. Irak, 2004. Faluya. Arena tan fina que se metía en tus dientes, tus botas, los pliegues de tu alma. El primer tiroteo rompió el aire como dioses rompiendo leña. No era infantería, pero el combate no siempre respeta las líneas.
Apliqué presión en la pierna de un marine mientras las balas astillaban el hormigón. La sangre estaba resbaladiza y caliente. Sus ojos se encontraron con los míos. Él vivió. Esa noche, bajo el ruido de la artillería distante, escribí su nombre en un pequeño cuaderno que guardaba doblado en mi bolsillo. Ese libro se haría más pesado con el tiempo. Del calor del desierto al picor de la salpicadura de agua, siguieron las patrullas en el mar de China Meridional. El mar tiene su propio tipo de amenaza. Silencioso, interminable, salpicado de sombras en el radar que te hacen preguntarte qué ola esconde un enemigo. Largas noches miraba la mesa de cartas, el café frío, trazando líneas disputadas con el dedo, sabiendo que cualquier error podría encender algo más grande que todos nosotros. Fue allí, en esa tensa grisura, que me gané la confianza. No porque hablara fuerte, sino porque hablaba con verdad, tomaba decisiones bajo presión que mantenían las órdenes que protegían vidas. Para entonces había aprendido a hacer que mi voz cortara el ruido sin levantarla. El respeto creció lentamente, pero se arraigó profundamente. Las operaciones conjuntas con los SEALs fueron otro crisol. Hombres construidos como robles, ojos agudos, probando a cada recién llegado con el peso del silencio. No intenté impresionar. Simplemente trabajé. Llevé equipo hasta que las correas me cavaron zanjas en los hombros. Estudié mapas hasta el amanecer. Una noche, después de una operación exitosa, un SEAL me dio una palmada en la espalda. Buen trabajo, Humo. Solo 3 palabras, pero cayeron más pesadas que cualquier aplauso que hubiera suplicado en la escuela secundaria. El rango llegó no como un regalo, sino como un registro equilibrado. Teniente, comandante, capitán. Cada paso una cicatriz cosida con disciplina. Medallas acumuladas en cajones, cintas en filas ordenadas. Mi cuaderno de nombres se engrosó. Algunos sobrevivieron, otros no. Eran el verdadero peso del rango, más pesados que cualquier barra o estrella. De vuelta a casa, las llamadas telefónicas con papá eran cortas y puntuales. ¿Sigues ahí?, preguntaba con tono distraído. Cuando vuelves para Acción de Gracias, respondería educadamente sin mencionar nunca las medallas, sin explicar nunca qué significaban las estrellas en mi hombro. Una vez insinué, estoy en ascenso para un gran ascenso. Él se rió. Eso está bien, cariño, pero ¿cuándo conseguirás un trabajo de verdad? Las palabras se alojaron como metralla. Las llevé conmigo a través de tormentas en el mar, a través del trueno de los aviones despegando de las cubiertas, a través de servicios conmemorativos donde las banderas dobladas se presionaban contra el pecho de las viudas. Su desestimación se convirtió en otro tipo de combustible. No buscaba venganza en esos años. Estaba construyendo algo más estable. Sin embargo, cada vez que me ponía firme, escuchando mi nombre asociado a la responsabilidad, pensaba en el aparcamiento del gimnasio de aquel pequeño pueblo donde le había puesto un brazo a mi hermano y me había dicho que probara las animadoras. Y supe que mi camino no lo definirían ellos. Cuando llegaron las órdenes, cuando el uniforme brilló con el peso del mando, ya no era la chica que tropezaba con las vallas. Era una oficial de confianza para navegar a través de las tormentas. Y todavía en casa, papá me presentaba como la que todavía lo estaba descubriendo. Por eso, sentada en esa mesa de bodas años después, su risa rodando sobre mí como siempre lo había hecho, no me inmuté. Porque debajo del picor había acero. Debajo de su broma estaba todo lo que ya había superado. Y cuando un invitado vestido de azul marino se giró y se congeló, el reconocimiento amaneciendo en sus ojos, supe que la rendición de cuentas finalmente había llegado. Las últimas notas del órgano apenas se habían desvanecido cuando papá vio la sala como siempre lo hacía. Hombros cuadrados, pecho fuera, copa levantada en alto. El salón de la iglesia olía a brisket y a crema de mantequilla. El tipo de mezcla que solo una boda de un pequeño pueblo de Texas podía producir. Farolillos de papel se balanceaban en lo alto, dispersando la luz sobre las mesas plegables cubiertas con tela alquilada. La gente se recostaba en sillas de metal, los platos todavía pegajosos de salsa barbacoa. Papá se aclaró la garganta con la autoridad de un entrenador. Damas y caballeros, demos un aplauso a mi chico, retumbó, señalando a mi hermano con su smoking. El aplauso estalló. Mi hermano sonrió, absorbiendo el sonido como un mariscal de campo disfrutando de los vítores del estadio. Papá le dio una palmada en la espalda, añadiendo,
de las luces del viernes por la noche a un imperio empresarial que todavía enorgullece a su viejo. Más aplausos, silbidos. Se dirigió a mi hermana, que estaba junto a su nueva suegra, con el ramo en la mano. Y esta, anunció papá, hermosa, inteligente y casada con una buena familia. Siempre supo tomar las decisiones correctas. La sala murmuró aprobación. Mi hermana se sonrojó bajando la mirada con falsa modestia. Entonces su mirada se volvió hacia mí. Lo sentí antes de que aterrizara. La forma en que se siente el rayo a punto de caer. Él sonrió con la copa todavía levantada, y la pausa fue deliberada. Quería el silencio, la multitud inclinada hacia adelante, el escenario preparado para su remate. Y esta, dijo su voz bajando a una solemnidad fingida, mi hija menor, bendita sea, negó con la cabeza con lástima exagerada, esta es la mayor metedura de pata de nuestra familia. Las palabras cayeron como una bofetada. La multitud estalló. Los amigos de mi hermano se rieron a carcajadas, golpeando la mesa. Un primo silbó. Un tío casi se ahogó con su cerveza. Incluso la esposa del diácono se tapó la boca como si la risa fuera una obligación. Me quedé quieta, con las manos cruzadas en el regazo. El tallo de mi copa de vino se presionó fresco en mi palma. Dentro el acero que había construido durante años en el mar, se mantuvo firme. Por fuera, dejé que el insulto me bañara como surf contra un casco. Papá no había terminado. La risa de la multitud era oxígeno y él inhalaba profundo. ¿Recordáis su prueba de atletismo?, continuó, imitando la caída de un corredor, la primera valla. ¡Bam! Cayó de bruces. Terminó en último lugar. Lo llamamos la cinta familiar de los Ayes. La risa se duplicó. Mi hermano negó con la cabeza, sonriendo. Me miró como esperando que me riera también. Le sostuve la mirada sin inmutarme, los labios aún sin ofrecer alivio. El silencio entre nosotros era más fuerte que la risa. Mamá se movió en su asiento, su sonrisa apretada como un arco tensado. Una vez intentó agarrarle la manga sutilmente, pero él la apartó, demasiado ocupado alimentando a su audiencia. La verdad es, continuó papá, nunca supimos qué iba a hacer esta chica. Nunca se asentó. Nunca tuvo un plan. Se fue persiguiendo alguna aventura como si fuera un campamento de verano. Pero bueno, vino esta noche. Se rió, levantando su copa. Eso cuenta para algo. La risa sonó hueca ahora, un poco forzada, pero aún suficiente para que se oyera. Deslicé mi mirada por las mesas. Compañeros de fútbol con corbatas bolo. Vecinos de nuestro callejón sin salida. Mujeres del coro de la iglesia, gente que me conocía desde la infancia, que se había reído de estas historias durante años. Pensaban que todavía me conocían. Pensé en los nombres del cuaderno guardado en mi uniforme militar a kilómetros de distancia. Nombres de hombres que habían sangrado en mis manos. Nombres de marineros enterrados en el mar. No estaban allí para aplaudir o reír. Eran parte del acero de mi columna vertebral. El aire cambió. Una silla raspó cerca de la parte de atrás. Un hombre de azul marino se enderezó las cintas, captando la luz de la linterna. Se congeló con los ojos fijos en mí. La risa disminuyó, la curiosidad la reemplazó. Habló con voz medida pero segura, espera, ¿no eres la almirante Ayes? Las palabras recorrieron el salón. Los tenedores se detuvieron contra los platos. Las copas se detuvieron a medio camino. Incluso la organista, a medio camino de guardar su himno, dejó de moverse. Me encontré con su mirada, luego con la de todos los demás que se volvieron hacia mí. Lentamente me levanté alisando la falda de mi vestido, dejando que el silencio se estirara tenso. Asentí una vez. Sí, lo soy. Papá, todavía a medio sorbo, se atragantó. El vino salpicó sobre el mantel, oscureciendo la impresión de flores de maíz en pétalos amoratados. Sus ojos se abrieron, el rubor de la risa se desvaneció en algo más pálido. La sala contuvo la respiración. En ese momento el poder cambió. No hubo necesidad de gritar, no hubo necesidad de defenderse. La verdad se sostenía por sí sola, brillando más agudamente que cualquier insulto.
El silencio después de la pregunta del invitado se extendió como el espacio entre el trueno y el relámpago. Durante años había imaginado un momento como este sin saber nunca cuándo podría llegar, sin atreverme a escribirlo demasiado cuidadosamente. Pero aquí se desplegaba en la quietud de un salón de iglesia de pueblo pequeño decorado con luces de hadas y humo de barbacoa. El hombre de blanco repitió, más firme. Esta vez eres la almirante Hayes, ¿verdad? Su voz se oyó no fuerte sino inconfundible, el tono de alguien acostumbrado a la verdad. Las cabezas se giraron como si fueran tiradas por hilos invisibles. Me levanté sin prisa, sin a la defensiva. Las patas de mi silla raspaban suavemente contra el suelo de madera. La tela de mi vestido susurraba mientras la alisaba. Mi corazón latía con regularidad, cada latido un tambor al que había marchado a través de los océanos. Sí, dije, mi voz uniforme. Lo soy. Las palabras quedaron en el aire, limpias y definitivas. Una mujer cerca del pastel jadeó. Alguien dejó caer un tenedor con un tintineo metálico. La sonrisa de mi hermano vaciló como si hubiera oído mal. El ramo de mi hermana tembló ligeramente en sus manos. Papá se quedó quieto a mitad de tragar. Entonces sucedió. El vino brotando de sus labios, una tos ahogada, su mano libre golpeando su pecho. El mantel llevaba la mancha, una floración roja extendiéndose sobre las flores de maíz. Su risa, el sonido que siempre me había ahogado, se había ido. El salón estaba en silencio. Mi título pesaba más que cualquier insulto que él hubiera lanzado jamás. Y todos lo sabían. El hombre de blanco se enderezó la columna, saludando antes de que el decoro lo exigiera siquiera. Almirante encubierta, dijo instintivamente. Las palabras encendieron el reconocimiento. Una onda recorrió la sala. Veteranos en las mesas se movieron, levantándose lentamente. Uno a uno hombres que una vez habían llevado uniforme se pusieron firmes. Sabían lo que significaban las estrellas en un hombro. Sabían lo que costaba. No sonreí. No necesitaba hacerlo. Mi silencio era más fuerte que cualquier discurso. Papá bajó su copa, los dedos temblando. Su boca se abrió, se cerró, se abrió de nuevo. Me miró como un hombre mira el marcador cuando se pierde el partido. La incredulidad se convertía en algo más duro. Miedo tal vez, o vergüenza. Por una vez, no tenía ninguna historia preparada, ninguna broma, ninguna risa fácil para ganarse a la multitud. Los invitados se movieron con inquietud, zumbando entre ellos como estática. La gente que se había reído de las palabras de papá minutos antes ahora evitaba mi mirada. Mi madre se secó con la servilleta, con la mirada baja, pero un brillo de orgullo le brilló en la cara antes de que pudiera ocultarlo. Permanecí de pie, los hombros cuadrados, la postura automática por años de mando. Cada músculo recordaba qué hacer para proyectar calma, para anclar el caos. Los dejé verme. La hija que habían descartado, la mujer que habían pasado por alto, la almirante de la que se habían reído sin saberlo. Nadie habló. El zumbido del aire acondicionado llenó el vacío. El tintineo del hielo derritiéndose en los vasos. Casi podía oír los nombres en mi cuaderno, las voces de aquellos a quienes llevaba. Te lo has ganado, parecían decir. Papá se aclaró la garganta como preparándose para recuperarse. Pero no quedaba nada que recuperar. Su autoridad se había resquebrajado, su narrativa destrozada. El hombre que había entrenado a pueblos enteros para reír ahora se enfrentaba a un silencio que no se doblegaría a él. No me regocijé. No necesitaba hacerlo. La venganza había aprendido, a veces no requiere fuego ni furia. Solo la verdad revelada en el momento adecuado. Y así me quedé observando cómo cambiaban las caras, cómo florecía el reconocimiento hasta que el peso del momento se asentó en los huesos de todos. Luego me senté de nuevo lenta y deliberadamente, mi vino intacto frente a mí. El salón permaneció en silencio. El sabor del poder invertido, la broma al revés. La rendición de cuentas había llegado, y hablaba por mí. El silencio puede ser una cuchilla si la sostienes bien. No levanté la voz. No me subí a una silla ni enumeré mis giras como trofeos. Dejé que el silencio hiciera su trabajo, dejé que el aire se asentara pesado hasta que incluso los farolillos parecieran dejar de balancearse.
En algún lugar cerca del pase de cocina, un temporizador pitó 2 veces y se detuvo. El olor a brisket se había enfriado hasta algo dulce y ahumado, pero nadie cogió segundos. El hombre de blanco mantuvo su postura, el pliegue de sus pantalones, como una regla subrayada. Algunos hombres mayores con gorras de la guerra de Corea, insignias de Vietnam, se levantaron con dificultad y se enderezaron como si sus rodillas recordaran la obediencia mejor que la comodidad. Almirante, dijo uno de ellos suavemente y me dio un asentimiento que pesaba más que cualquier placa en la pared de una iglesia. Incliné la cabeza. Era suficiente. Papá se limpió el vino que manchaba las flores de maíz como si la pulcritud pudiera revertir el tiempo. Sus manos de entrenador que una vez habían señalado jugadas en campos, temblaban. La copa hizo clic contra la mesa. Me miró como los hombres miran los mares extraños, midiendo la profundidad y la corriente, tratando de encontrar un punto de apoyo donde no lo hay. Durante décadas, había sostenido el micrófono. Ahora, la sala se había recableado en torno a una frecuencia que él no podía oír. Mamá dobló su servilleta en un triángulo y la colocó cuidadosamente al lado de su plato. Sus ojos estaban húmedos pero firmes. Quizás deberíamos cortar la tarta, sugirió con la voz delgada, ofreciendo a la sala una escalera para salir de su vergüenza. Nadie se movió. La novia cogió la mano de mi hermana. Mi hermana susurró, Dios mío, no como chisme, no como juicio, sino como oración. Mi hermano intentó una risa. Bueno, hey, aprendes algo nuevo cada día, dijo apuntando al encanto y golpeando la pared entre nosotros. Miró a papá en busca de rescate. No llegó ninguno. La esposa del diácono se levantó, alisó su falda y me miró. Hemos estado orgullosos de tu hermano durante años, dijo con palabras cuidadosas, ojos más amables de lo que recordaba. Siento que no te vi bien. Mantuvo mi mirada el tiempo suficiente para hacer de la disculpa algo real, no una cortesía. Luego se sentó y a su paso, otros encontraron sus palabras. No tenía ni idea, dijo un vecino que nos había prestado cables de arranque y azúcar a lo largo de los años, como si la idea de mí, una mujer con un uniforme de estrellas, hubiera estado escondida debajo de una lona en el garaje. Gracias por tu servicio, añadió. Pero no fue escrito, fue crudo. Señora, dijo uno de los amigos de mi hermano, con las mejillas sonrojadas sobre su corbata bolo. Nosotros. Yo me reí. Lo siento. Sonaba como un hombre que admite que ha tomado el camino fácil demasiadas veces y descubrió que no llevaba a donde pensaba. No hice discursos magnánimos. No absuelve ni acusé. Les dejé la dignidad de sus propias rendiciones de cuentas. Gracias, dije cuando encajaba. Un asentimiento o una respiración, un silencio como agua limpia lavando una herida. Papá encontró su voz delgada al principio, luego más fuerte por costumbre. Ahora espera, dijo como un árbitro interviniendo en un montón. Estamos haciendo demasiado de esto, dio golpecitos a la mesa. Estaba bromeando. Ya sabéis, un poco de diversión. Nos gastamos bromas en esta familia. Señaló a mi hermano, aferrándose al viejo ritmo. ¿Verdad? Mi hermano no respondió. Me miró en cambio, y en esa mirada, volví a ver a un niño. El que compartía una pared de dormitorio conmigo, que pasaba notas por debajo de la puerta cuando las expectativas de papá aplastaban el aire. Se encogió de hombros, indefenso. No fue una broma, dije. No regañando, solo la verdad puesta sobre la mesa entre nosotros como un simple pan. Nunca lo fue. Papá se estremeció. Podrías habérnoslo dicho, intentó, pero incluso él oyó la debilidad. No entendió que algunas cosas no se cuentan. Nacen y luego un día llegan adultas e innegables. El hombre de blanco con el pelo corto, la cara abierta, dio un paso más cerca. Señor, dijo a papá, educado hasta el final. El decoro pide que reconozcamos lo que tenemos delante. Luego a mí, señora, ¿permiso para ofrecer los honores adecuados? Vi la pregunta detrás de las palabras, ¿quieres esto aquí ahora? El salón de la iglesia, el brisket, las luces de hadas, el pueblo de fútbol que me había medido en yardas que nunca elegí. Manténlo simple, dije. Él asintió una vez, se giró y con una voz que se escuchó en cada rincón, llamó la atención,
Se detuvo, la redujo por respeto al entorno, y luego levantó 2 dedos a su frente. Los veteranos lo siguieron. Un puñado de hombres más jóvenes que nunca habían servido se pusieron torpemente más rectos, encontrando la línea a través de la imitación. No fue una ceremonia. Fue una corrección. Papá permaneció sentado, las manos planas sobre el mantel como si estuviera fijando una historia que quería volar. «Felicitaciones por tu matrimonio», le dije a mi hermana, finalmente dándole a la sala una segunda cuerda para agarrar. La novia se sobresaltó, luego se rió entre dientes. «Gracias», dijo. «Nos sentimos honrados de que estés aquí». Lo decía en serio. Ablandó algo en el aire. Una mujer del coro se acercó a mi madre con una pila de servilletas frescas. «Para el derrame», murmuró, pero su mano tocó la muñeca de mamá de una manera que decía, «para otras cosas también». Limpiaron el vino juntas. La mancha se atenuó, pero no desapareció. Papá observó, la mandíbula moviéndose. «Deberías habérmelo dicho», dijo de nuevo, pero más bajo. Dirigido a mí solo esta vez. «Todos esos años lo hice», respondí, no sin amabilidad, sino simplemente no con las palabras que escuchas. Sus ojos encontraron las estrellas que no estaban en mi hombro esta noche, pero que bien podrían haberlo estado. Tragó. El entrenador, el narrador, el hombre que llenaba las habitaciones, todo se sentó allí de repente, demasiado pesado para la silla. «Pensé que te estaba empujando», dijo, buscando una absolución que no había ganado. «Haciéndote dura». «Me hiciste callar», dije. «El resto lo hice yo». Permanecimos allí, no perdón, aún no, sino la verdad de pie, donde había vivido la risa. Desde el vestíbulo llegó el murmullo de pies, el bajo murmullo de los recién llegados. La coordinadora de la recepción se asomó, nerviosa. «Están aquí», susurró a la novia. «Tus amigos de la base». Mi hermana parpadeó confundida. El hombre de blanco me sonrió como diciendo, «La marea tiene su propio calendario». Sacudí la cabeza ligeramente. «Todavía no». Un momento más para dejar que la sala respire, para dejar que papá saboree el sabor de un mundo que no se doblegaría a su forma favorita. Me levanté de nuevo, no para mandar, sino para liberar. «Disfrutad de la noche», dije a nadie y a todos. «Hay una pareja que celebrar». Toqué el hombro de mi madre. «Mamá». Sus dedos se cerraron en los míos por un latido extra. El apretón de una mujer que ha sobrevivido a sus propias guerras silenciosas. Miré a mi hermano. «Cuídala». Asintió, ahora solemne. Mi hermana susurró, «Gracias» de nuevo con los ojos brillantes. Mientras me daba la vuelta para irme, papá se levantó demasiado rápido, las patas de la silla chirriando, golpeando la mesa para que los tenedores tintinearan. «¿A dónde vas?», preguntó, la pregunta cruda con algo que sonaba a pérdida. «A tomar aire», dije. «Por honestidad». Luego, porque la misericordia es una disciplina, no un estado de ánimo, añadí, «estaré afuera». Dio un paso, se detuvo, tragó el orgullo como una pastilla amarga, y no me siguió. El hombre de blanco se quedó medio paso detrás de mí sin que se lo pidieran. En el vestíbulo la noche esperaba, llena de grillos y la humedad del final del verano, las lámparas del aparcamiento zumbaban formando conos de halo en la oscuridad. Empujé la puerta y atravesé el cambio de temperatura, una mano en mi cara. Detrás de mí el salón de la iglesia comenzó a moverse de nuevo, parloteo de cubiertos y floreo de órgano mientras alguien intentaba inclinar la noche de vuelta hacia la celebración. Nunca sería lo mismo. De eso se trataba. En los escalones, respiré. El ladrillo estaba cálido bajo mi palma. En algún lugar lejano, un tren de carga gimió. El aire sabía a mosquitos y redención. «Señora», dijo el hombre de blanco en voz baja, como si tuviera cuidado de no despertar al pueblo. «Hay algunas personas que querrían decir unas palabras». Asentí. La noche aún tenía trabajo que hacer. El aire nocturno fuera del salón de la iglesia olía a césped recién cortado y a humo de mosquitos, espeso por la humedad del final del verano. Cantaban los grillos en los campos y el aparcamiento zumbaba con lámparas de sodio que proyectaban halos ámbar. Me paré en los escalones, dejando que el calor se asentara en mis huesos, el ladrillo fresco bajo mi palma me anclaba después de la tormenta interior. Mi respiración era constante.
El silencio aquí no era el silencio de la humillación. Era el silencio de la liberación. El hombre de blanco se paró medio paso detrás, con la postura, los ojos respetuosos al frente. No habló hasta que lo miré. Almirante, dijo suavemente. Hay algunas personas que querrían decir unas palabras. Me giré y desde el borde sombreado del lote emergieron figuras. Hombres y mujeres uniformados, trajes blancos de marina y caquis, hombros cuadrados. Algunos los reconocí al instante. SEALs de operaciones conjuntas, marineros de despliegues pasados. Deben haber venido de bases a horas de distancia, deslizándose silenciosamente al pueblo solo para estar presentes esta noche. Las luces de hadas del interior no tenían nada que ver con el brillo de sus insignias. Formaron una fila al pie de los escalones, las botas crujiendo sobre la grava. Por un latido, nadie se movió. Entonces, como si dieran la señal, levantaron las manos en señal de saludo. Almirante en cubierta, gritó el hombre a mi lado, su voz resonando clara en la noche de Texas. El mundo se ralentizó. Me habían saludado innumerables veces antes, pero nunca aquí. Nunca con el salón de la iglesia de la infancia a mi espalda y el eco de la risa de mi padre todavía en mis oídos. Estos no eran gestos ceremoniales. Era reconocimiento deliberado e inconfundible, en el mismo pueblo que me había llamado una causa perdida. Devolví el saludo, la mano firme en mi frente. El gesto se sintió menos como un ritual y más como una reclamación. Cada risa que había tragado, cada desestimación que había soportado, forjadas en este momento. Detrás de mí, las puertas de la iglesia crujieron. Las conversaciones se detuvieron. Los invitados se derramaron en los escalones, atraídos por la repentina quietud, por la vista de uniformes bajo las lámparas amarillas. Escuché susurros. «Oh Dios mío, realmente lo es», murmuró un primo. «Esa es la almirante Hayes». La novia agarró la mano de mi hermana, con los ojos muy abiertos. Papá apareció en el umbral, los hombros encorvados como si el marco mismo lo hubiera encogido. Su rostro estaba pálido, su mandíbula floja. Miró la fila de saludos a mí, de pie ante ellos, y por primera vez en mi vida, lo vi sin una historia que contar. El saludo terminó. Los marineros bajaron las manos al unísono, y el sonido fue más agudo que cualquier aplauso. Un paso adelante, un SEAL con líneas curtidas talladas profundamente en su rostro. «Señora», dijo con voz áspera pero firme. «No olvidamos el liderazgo. No olvidamos a quien seguiríamos al infierno y de vuelta. Vinimos aquí para recordárselo y para que ellos lo vean». Las palabras cayeron como el tañido de una campana a través del aparcamiento. Ninguna refutación, ninguna risa podría borrarlas. Me encontré con los ojos de papá. Su boca se abrió pero nada salió. Su copa ya no estaba, su apoyo le había sido arrebatado. Estaba desnudo o expuesto, no por mi enfado, sino por una verdad que nunca había pensado posible. «Nunca necesité tu aprobación», le dije en voz baja, mi voz se oyó más lejos de lo que pretendía. «Pero sí merecía tu respeto». Sus labios temblaron. Pensé que intentó y se detuvo. Su garganta trabajaba con palabras que no se formaban. Por una vez el entrenador, el narrador, el hombre que siempre tenía la última palabra, estaba en silencio. Los veteranos y marineros se separaron, dejando un camino desde los escalones hasta el lote. El gesto era simbólico e inconfundible, un corredor de reconocimiento, una barrera de dignidad. Descendí lentamente los tacones haciendo clic contra el hormigón, cada paso puntuado por el eco de mi propio devenir. Los invitados se derramaron más murmurando, algunos aplaudieron suavemente, algunos inclinaron la cabeza. Unos pocos, los mismos que se habían reído más fuerte de la broma de papá, se pusieron rojos de vergüenza. La organista de la iglesia, de pie junto a la puerta, aferrando su libro de himnos, susurró, «Dios te bendiga», mientras pasaba. Al final de la fila, un joven marinero me saludó de nuevo. Sus ojos brillaban con algo parecido a la admiración. Devolví el saludo. Luego me giré encarando a todos, los uniformes, la gente del pueblo, mi familia congelada en el umbral. «Me llamó metedura de pata», dije, mi voz calmada, resonando sobre el zumbido de las lámparas y la noche. «El mundo me llama almirante». Las palabras no eran venganza.
Eran la verdad tallada limpiamente. El Sil dio un paso adelante de nuevo. Estamos contigo, señora. Siempre. Asentí, la emoción espesa en mi pecho. Gracias, dije, mi voz ronca. La multitud mantuvo su silencio. La noche contuvo la respiración. Y en esa quietud, el legado de risas de papá finalmente se rompió para siempre. Me giré para irme. Mis pasos sonaron firmes, el eco del mando. Detrás de mí los marineros se dispersaron en las sombras, su presencia perduró como constelaciones que sabes que están ahí incluso después de que las nubes se muevan. Las luces del aparcamiento parpadearon, insectos zumbando contra las bombillas. Inhalé el cálido aire nocturno, espeso de mosquitos y me sentí más ligera que en décadas. Al llegar a mi coche, miré una vez más el salón de la iglesia. A través de las puertas abiertas, vi a papá todavía de pie en el umbral, pequeño contra el brillo de las luces de hadas. No volvió a levantar su copa. No habló. Solo observó. Y por una vez lo dejé. A veces la venganza no ruge, pensé. A veces es el silencio que queda después de que la verdad ha hablado. Me deslicé en el asiento del conductor, el uniforme presionado nítidamente contra mí. Estrellas invisibles para la multitud, pero grabadas en cada recuerdo de aquellos que conocían. Giré el contacto, los faros barrieron el lote y me fui. No por vergüenza, sino hacia un horizonte que ya había reclamado. Me llamó metedura de pata. El mundo me llama almirante. Si alguna vez has llevado el peso de ser subestimado, si alguna vez has soportado la risa a tu costa solo para elevarte más alto de lo que soñaron, conoces el poder del silencio, de la verdad, de estar erguido cuando el mundo finalmente te ve.